A todos, chicos, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a revisar en los siguientes 45-50 minutos un repaso ultra rápido de las cosas básicas que debe saber cualquier persona sobre trasplante renal. A la persona que quiera esta charla va a estar disponible para ustedes. Me mandan por ahí un mensajito o un correo y con todo gusto se las podemos compartir. No hay mayor tema. Ya me conocen todos ustedes, casi todos. Y estos son los 10 puntos que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar sobre el enfoque del trasplante renal para el médico internista. Vamos a hablar sobre la importancia de considerar el trasplante como modalidad de reemplazo renal. Vamos a hablar sobre qué diferencias hay del donador vivo contra el cadavérico, quién puede donar, qué pasa con este asunto de la procuración del donador cadavérico, ¿por qué no debemos transfundir en los pacientes con enfermedad renal crónica candidatos a trasplante? Muy importante, ¿cuándo el médico de primer contacto o internista debe referir a un paciente para trasplante? Muy rápidamente vamos a hablar sobre los fármacos en la inmunosupresión, las infecciones, por qué se pierden los riñones y la mortalidad de estos pacientes, ¿verdad? Ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí se Sí, ve. ¿verdad? Sí la pueden ver. Ok. Ahí ya lo ven en modo presentación. Muy bien. Bueno, pues la importancia de esta charla radica en el hecho de la gran cantidad de pacientes que tenemos con enfermedad renal y los pocos nefrólogos que existen en este país. Curiosamente somos 1,100 nefrólogos certificados en este país para una población de pacientes enorme, por lo que, como previamente hemos comentado, es bien importante que el médico de primer contacto sepa nefrología, porque la gran mayoría de los pacientes que necesitan soporte renal o que necesitan llegar a trasplante no van a llegar ni siquiera a la consulta con el nefrólogo, de manera que saber nefro es una responsabilidad un tanto social también. El trasplante es una forma de reemplazo renal, es una forma de terapia de reemplazo renal. No debe verse de ninguna manera como una curación absoluta de la enfermedad renal crónica, sino como otra forma de sustituir y complementar la función del riñón. Es la mejor opción para nuestros pacientes en el contexto de que es la modalidad que les va a ofrecer mejor sobrevida, es la mejor opción en cuanto a calidad de vida y a mediano y largo plazo es una opción de tratamiento que es más barata en relación a mantener a los pacientes en diálisis. Desafortunadamente en México la estadística es deficiente. Sin embargo, en Estados Unidos, en general, 1 de cada 5 de los pacientes que lo requieren va a llegar a trasplante en algún momento de su evolución. Entonces, esto les habla de el porcentaje tan crítico que probablemente tenemos en México. O sea, hagan sus cálculos de lo que pasa en Estados Unidos y si uno hace sus análogos a México, pues seguramente es muchísimo, muchísimo menos, ¿verdad? En este contexto, estos son datos americanos. Vean ustedes lo que cuesta mantener a un paciente en hemodiálisis, en diálisis peritoneal y en trasplante. La modalidad de trasplante puede ser que el protocolo sí sea costoso, pero a mediano y largo plazo es una forma de diálisis, más bien es una forma de reemplazo de terapia más barata versus mantener a nuestros pacientes en diálisis. Ahora, ¿cuál es la importancia de intentar llevar a todos los pacientes a trasplante, aunque sean trasplantes difíciles? Esto es, pacientes que ya tuvieron varios trasplantes previos, incompatibilidad de grupo, etcétera. Este solo es un ejemplo. Este trabajo es un trabajo en New England clásico del doctor Montgomery, que de hecho es trasplantado, que se ha especializado en hacer trasplantes difíciles, ABO incompatible, los genotransplantes, etc. Este trabajo fueron 211 trasplantes que comparaba aquellos trasplantes que habían sido difíciles en el sentido de la inmunidad versus haberlos dejado en diálisis de manera indefinida. Y vean ustedes esto, los pacientes que se quedaban en diálisis por el miedo al trasplante, vean cómo les iba en cuanto a mortalidad a 96 meses.
versus aquellos pacientes en los que se les hacía el intento, aunque fueran trasplantes muy complicados, les iba invariablemente mejor en mortalidad versus este grupo de pacientes. De manera que, por muy difíciles que sean los trasplantes, siempre hay que intentarlo. ¿Por qué razón puede un paciente no llegar a trasplante? Bueno, puede ser que por alguna cuestión cardíaca, este paciente tenga alguna contraindicación absoluta, pero son pocos los pacientes que pueden caer en este punto, en el riesgo perioperatorio. Puede ser que los pacientes tengan una perspectiva de vida corta e incluso trasplantándose, por ejemplo, cáncer metastásico, pues está fuera de contexto. ¿Por qué un paciente puede no llegar a trasplante? Porque se queda en lista de espera cadavérico y no llegue un órgano para él, o sea, que los órganos sean insuficientes en el país. Y desafortunadamente este es el punto que más pesa. Esto es que no todos los pacientes van a tener la misma posibilidad de llegar a trasplante por lo que cuesta un trasplante. Algunas otras contraindicaciones que nos pueden ayudar a decidir qué paciente definitivamente no debe ir a trasplante: infecciones activas, cáncer, pacientes que ya demostraron abuso de sustancias activo y no adherencia a la medicación, o bien que tú esperes que tu paciente, por las enfermedades de base, tenga una expectativa de vida menor a 1 año. En esos casos, tus pacientes no son buenos candidatos. Pero vean cómo todo lo demás, independientemente del estado del paciente, debe tratarse de resolver cualquier cosa que podría no llevar a Hola, muy trasplante buenas y tardes. tratar que ese paciente eventualmente se trasplante. Perdón, buenas tardes. Disculpe, soy el doctor Jorge García, aquí del Instituto Nacional de Cancerología. Hola, mucho gusto. Encantado, doctora. Nada más una molestia. Venimos de la sesión interinstitucional de nutrición. Hay un poquito de tráfico ahí para venir, y eso que estamos en una cuadra. Pero bueno, básicamente nos estamos incorporando y es la razón por la que estamos aquí. Este es el aula virtual y tiene un diseño inteligente esta cámara. Entonces aquí están los residentes de primer año, aquí a mi izquierda Ruan, Adriana, Kevin, Julia, Ana, y faltan 3 de los residentes todavía para incorporarse. Y quedamos que cada vez que hubiera sesión y tuviéramos oportunidad, vamos a hacer uso del aula virtual. Aquí se incorpora Gabriela. Sí, con calma. Sí, muchas Calma, gracias. calma. Una disculpa. Gracias, doctor. No, tranquilos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ese caminito de Tlalpan, de irse a 2 calles de nutrición al INCAN, en el mapa uno los ve como 100 metros, pero cuando uno va manejando puede ser un mundo de tiempo, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente. Además, ahorita aparece mercado, lamentablemente pusieron. Estábamos aquí, estábamos hablando de las razones que podrían llevar a un paciente a no llegar a trasplante, y aquí tienen ustedes algunas contraindicaciones. Ahora, sí hay que tener mucho criterio y ser muy juicioso antes de decidir que un paciente no es candidato a trasplante. O sea, hay que tener toda la evidencia en la mano y no meramente por la opinión de una sola persona negar el trasplante a un paciente. Es la mejor modalidad que van a tener nuestros pacientes. Entonces hay que luchar contra todo para lograr que los pacientes se estar lo difícil llevar a nuestros pacientes porque lo más fácil es decir que no se puede. Decían mis maestros, lo más fácil y lo más cómodo es decir que no se puede. Hay que encontrar la manera para que sí se pueda. No importa si el paciente tiene tercer trasplante, 3 válvulas, etcétera. Hay que buscar la manera en la que sí se puede, porque todos los pacientes tienen el derecho a alcanzar el nivel de calidad de vida que da un trasplante, ¿verdad? Entonces, este asunto de por qué negar un trasplante se tiene que ver con mucho detalle y con mucho cuidado.
Y aquí vean ustedes, desafortunadamente, estos son datos americanos, lo que ha pasado con la posibilidad de trasplante a lo largo de los años. Y vean cómo, a pesar de todo lo que hemos avanzado, nuestros pacientes no llegan a trasplante, incluso en sistemas de salud más avanzados que el nuestro. Y vean aquí, o sea, vean cómo va la posibilidad de trasplante, pero vean también la mortalidad asociada. O sea, la mortalidad en diálisis, por supuesto que ha disminuido a lo largo del tiempo. Tenemos mejor terapia dialítica que antes, pero desde luego que no se va a comparar la mortalidad de un paciente en diálisis versus llevar a nuestro paciente a trasplante, por muy difícil que sea. ¿Cómo nos va en México? Desafortunadamente, por el asunto del COVID, el Senatra se vio la necesidad de pausar los permisos para trasplantar durante un buen tiempo, casi todo el 21. Entonces, los trasplantes se detuvieron completamente. Y vean cómo se detuvieron al grado de que llegamos a tener estas cifras tan terribles, en donde se nos fue el 21 y no habíamos trasplantado prácticamente nada. Y al final del año empezamos como que a arrancar. Para el 21 como que iba arrancando el asunto y ahorita ya está más organizado el asunto. El dato duro aquí es la cantidad de personas que están en lista de espera. Vean ustedes cómo tenemos una gran cantidad de pacientes que están esperando un riñón. En el punto número 2 veremos cuáles son las diferencias entre ir a un trasplante de donador vivo versus un trasplante de donador cadavérico. Estos son unos cuadros muy clásicos de los libros de nefro, del Johnson de nefro, en donde pueden ver cómo le va a los injertos, si son de un donador vivo o un donador cadavérico. Cualquier tipo de trasplante va a ser mejor que quedarse en diálisis, sin lugar a dudas. Pero si tenemos la posibilidad, le convendrá más a nuestro paciente ir a trasplante de donador vivo por la sobrevida que puede tener este injerto tanto a corto como a largo plazo, ¿verdad? Los donadores vivos son riñones generalmente en mejores condiciones y que van a tener una sobrevida a más largo plazo. Aquí vienen otros gráficos al respecto. El asunto aquí es el siguiente. Vean este gráfico que es duro en el sentido de que la posibilidad de llegar a un donador cadavérico, independientemente del estatus económico que tenga el paciente, no hay mucha diferencia. O sea en el público, en el sentido público o en el medio privado, pues los riñones son pocos. Sin embargo, la posibilidad de llegar a donador vivo sí cambia dependiendo del estado económico del paciente, de si tiene seguro o no tiene seguro. Vean ustedes cómo se parte completamente la posibilidad de llegar a trasplante. Otras barreras para no llegar a trasplante, desafortunadamente todavía hay quien niega el trasplante por la edad, acceso a los sistemas de salud, las mujeres llegan menos a trasplante que el hombre, los pacientes con diabetes, los pacientes que no tienen donadores, ciertos grupos sanguíneos, los ingresos de los pacientes, la ciudad en lo que viven, cuánto tienen que viajar para llegar al centro de trasplantes. Esa es otra limitante muy importante. Y el perfil de atención que tengan los pacientes en el sentido dialítico. También, porque hay muchos lugares en donde es inaceptable que un paciente lleve 6 meses en diálisis y nadie le haya hecho un protocolo de trasplante. Y hay lugares en donde el paciente puede llevar 5 años en hemodiálisis y nadie interesarse por trasplantar. Desafortunadamente es la verdad y hay que decirlo como tal. Ahora, el asunto es que nuestros pacientes duran mucho tiempo en lista de espera y con más tiempo en lista de espera, la mortalidad se marca muchísimo. El ir a trasplante, desde luego que va a cambiar esta cuestión, ¿verdad? Pero entre más tiempo hayan durado nuestros pacientes en lista de espera, aunque se trasplante, van a llegar más frágil y les va a ir peor en cuanto a mortalidad. Y eso está bien escrito. De ahí la importancia de no dejar a nuestros pacientes indefinidamente en las listas de espera de cadáver y tratar de ir a trasplante de donador vivo lo más pronto que se pueda. ¿Quién puede donar? Esta es la lista de estas tablas que les muestro aquí, son del protocolo de trasplante del Instituto Nacional de Nutrición.
esta lista de recapitulación que se hizo en el 2015, pero siguen estando vigentes, ¿verdad? En cuanto a los criterios de exclusión, tanto para donadores vivos, aquí tienen algunas contraindicaciones relativas como la edad, el sobrepeso también se puede manejar, y algunas otras cuestiones como neoplasia, enfermedades psiquiátricas, malformaciones renales, etcétera. Estas son las contraindicaciones absolutas para poder ser donador. Y esto lo pongo como relativo en algunos sentidos porque con el paso del tiempo, algunas de estas cuestiones han salido de la lista como contraindicaciones absolutas. Y este es un pequeño ejemplo para muestra un botón. Hablemos de la contraindicación absoluta del estatus de VIH, en donde los riñones con VIH ya se están tomando como donadores para otros pacientes que tienen VIH. Este es un ejemplo, un pequeño ejemplo del trabajo que está haciendo la doctora Müller en el sentido de ser la pionera del trasplante en VIH. Resulta que ella tiene una población de pacientes con gran necesidad de diálisis, con una alta tasa de enfermedad renal en VIH, en donde estos pacientes morían no de VIH, sino morían de enfermedad renal. Y esto la llevó a intentar tomar a los donadores como VIH para receptores con VIH. Y nos fue nada mal. A partir de ahí, en el gobierno de Obama, se firma esta iniciativa en donde se podía y con los permisos adecuados era permitido tomar donadores HIV positivos. Al principio hubo mucha preocupación en cuanto a qué pasaba con este asunto de que pudiéramos mezclar cepas, etcétera, pero la verdad es que no les fue nada mal y no ha pasado nada terrible en ese sentido y son pacientes cuya evolución ha sido bastante buena. ¿Okay? Ahora, en ese sentido, los donantes a lo largo del tiempo han cambiado sus características. Sin embargo, la edad más común para donar es entre los 35 y los 49 años. Con el paso del tiempo, la población de pacientes entre los 50 y 64 años ha estado ahí creciendo y los donantes mayores de 65 años siguen siendo muy poquitos todavía. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con aquellos pacientes que reciben un riñón y que son adultos mayores de 70 años? Pues en los primeros meses post-trasplante, en los primeros 6 meses, si hay un incremento en la mortalidad, eso está bien escrito, pero a partir de los 6 meses, esta población de pacientes, incluso aunque reciban su riñón arriba de los 70 años, no les va tan mal. La mayor parte de la mortalidad está en los primeros 6 meses y pareciera ser que después del primer año empiezan ya a tener todavía mayor ventaja en la supervivencia, incluso en pacientes frágiles al momento del trasplante. De manera que la edad ya es muy relativa. En cuanto a tomar donadores de 70 o más años, también se ha estudiado, porque eso depende mucho de el receptor en el sentido de lo que tiene que ganar y lo que tiene que perder, ¿verdad? Si tienes un adulto de 70 años que quiere donar, que tiene una creatinina de 1.2, pues a lo mejor este paciente ya no le va a alcanzar la vida como para llegar a enfermedad renal crónica y puedes tomarlo como un donador renal. Esto es tener la mente abierta y no querer solo donadores de 30 años, ¿verdad? Tratar de ampliar la posibilidad de llegar a trasplante, siempre tratando de equilibrar la edad de donador y receptor. Obviamente, si tienes un receptor de 35 años, no le vas a ofrecer un donante de 70 y viceversa, de manera que ya hay escalas para intentar igualar estos dos puntos. Y aquí tienen algún ejemplo de que estos pacientes les va nada mal, ¿verdad? Y ya cada vez aceptamos más donantes de edades avanzadas y les va muy bien, la verdad es que les va muy bien. ¿Qué pasa con este asunto de la procuración del donador cadavérico? Bueno, el donador cadavérico tenemos dos opciones. Esto es muerte cardíaca y muerte cerebral. La muerte cerebral es la más aplicada a nivel del mundo, pero la muerte cardíaca con el paso del tiempo ha constituido una fuente de donadores renales, ¿verdad?
Vamos a brincarnos un poquito. Y también empieza el criterio extendido para tomar a los donantes. Esto es, son donadores que no tienen las características perfectas, pero sí tienen más de 60 años de edad con buenas características basales, o donadores más jóvenes, pero que tienen alguna comorbilidad. Estos donadores de criterios extendidos no deben rechazarse meramente por tener más de 60 años, y le ofrecen una buena posibilidad de sobrevida a los receptores. Entonces no hay que descartarlos. Hay algunas calculadoras que utilizamos para el donante y para el receptor para intentar ver qué tan buen riñón es o qué tanto nos conviene tomar solo uno o nos conviene tomar los dos para la misma persona receptora. Con estas calculadoras sacamos algunos puntajes, como aquí les pongo los puntos, y con base en eso sacamos puntajes para ver cuánto tiempo más o menos duraría ese riñón de cadáver y con base en eso elegir al mejor receptor. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la importancia de cuidar la sensibilización de nuestros pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pues sí quise poner este pequeño aportado de la importancia de la transfusión sanguínea y por qué es tan importante para nosotros no transfundir de manera innecesaria. En este sentido, deben ustedes saber que cada paquete globular que le vayan pasando a sus pacientes va a aumentar la posibilidad de que esos pacientes se sensibilicen y que aumente la posibilidad de rechazo en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, deben ustedes saber que cada paquete globular que vayamos administrando va a aumentar la posibilidad de que el paciente rechace y esto se mide como un porcentaje que es PRA, ¿ok? Entonces, en este sentido tenemos, vean los porcentajes. Entre más se sensibilice un paciente, el PRA va a ser mayor. Entonces, aquí lo tienen, ¿verdad? Si es un 0%, es que estos pacientes no están sensibilizados y su tiempo de espera va a ser más bajo que un paciente que tiene un PRA muy alto. Cada paquete globular que le pasen a su paciente aumenta este porcentaje y retrasa la posibilidad de llegar a trasplante. Y eso ya está medido. Esto es, sobre todo en las pacientes mujeres que tienen varias sensibilizaciones en los embarazos, el transfundir aumenta la posibilidad de que estas pacientes tengan un PRA alto y no puedan llegar a trasplante. Eso también está escrito tanto en haciendo comparativos en cuanto a si las mujeres han tenido o no embarazos y particularmente en mujeres que han tenido varios embarazos la sensibilización es más importante y transfundir se puede volver todavía más crítico en cuanto a alejar al paciente de la posibilidad de llegar a trasplante. ¿Cuándo hay que transfundir? O sea, ¿cuándo no hay opciones, verdad? Donde tengamos hemorragias severas, agudas, cuando tengamos cuestiones coronarias, pacientes que tienen cardiopatía isquémica y que no podemos dejarlos con una anemia tan profunda, o bien en el contexto perioperatorio, ¿verdad? Entonces, y en el caso de las anemias crónicas, bueno, si tu paciente tienes una anemia de difícil control, ya intentaste todas las medidas y no hay respuesta, pues valorarlo, ¿verdad? Pero fuera de esto hay que ser muy conservador en el sentido de transfundir en el paciente con enfermedad renal crónica. Aquí viene este pequeño algoritmo para tomar decisiones, que esto es lo que ya les comentaba, y siempre detenerte a preguntar si tu paciente podría o no recibir un trasplante. Si tu paciente tiene algún criterio absoluto para excluirlo, pues adelante, pero si no, aquí está, ¿verdad? Valorar el riesgo del beneficio de tu paciente para llegar a sensibilizarlo y llegar o no a trasplante. Esto, un punto muy importante, en el punto número 6, hablemos de cuándo un paciente debe referirse para trasplante renal. Aquí lo tienen. En gran parte de los pacientes, con muy pocas excepciones, ir a trasplante va a aumentar la posibilidad de que estén vivos.
incluyendo prácticamente todo, incluyendo segundo trasplante, tercer trasplante, etcétera, hasta cuarto trasplante ya está escrito, con las contraindicaciones relativas que platicamos al principio en cuanto a cuándo detenernos de manera absoluta para ir a trasplante, ¿ok? Aquí tienen. ¿Cuándo deben de llegar al nefrólogo? No es correcto que el paciente llegue ya en diálisis. Lo correcto o lo ideal sería que llegue de manera anticipada cuando empieza a tener pérdida del filtrado glomerular para tener tiempo para prepararlo, no solo para terapia dialítica, sino para poder prepararlo para ir a trasplante. El mejor contexto clínico es el paciente que llega sin diálisis. Estos pacientes son a los que les va a ir mejor. El trasplante anticipado es la mejor opción que tenemos para nuestros pacientes, porque los pacientes no llegan desgastados, la enfermedad mineral ósea es menor, llegan sin transfundirse, llegan sin anemia, etc. Y aquí está, una vez que el filtrado esté entre 15 y 20, dependiendo de la recomendación que lean, una vez que se encuentran aquí, es momento de empezar el protocolo de trasplante renal, ¿verdad? O bien que se encuentren en estadio 4, pero que a lo largo de los últimos 6 meses los pacientes hayan tenido, hayan tenido pérdida del filtrado glomerular sostenido en los últimos 6 meses. Es entonces cuando es momento de llevar a estos pacientes a trasplante, ¿verdad? Porque la realidad es esta. Nos vamos a tardar un tiempo en hacer el protocolo de trasplante, no los vamos a trasplantar de manera inmediata y durante ese tiempo los pacientes se pueden desgastar de manera importante. Si vamos a meter a nuestro paciente a lista de espera cadavérico, pues todavía más, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar nuestro paciente en lista de espera. El protocolo de trasplante va a incluir muchas cosas. Aquí les pongo un ejemplo, depende de cada centro y depende de cada paciente. En general, incluye un examen físico, historia clínica, la serología viral, valorar la función cardíaca con mucho detalle, que es súper importante, hacer estudios de imagen, ver calcificación, ver en qué vaso sanguíneo va a ir el nuevo riñón, por ejemplo, y hacer todo el protocolo de cáncer, mama, colon, CACU, etc. Y finalmente las valoraciones de las interconsultas, que puede incluir dental, infectología según el centro, el cirujano de trasplantes, etc. Este es un ejemplo, depende de cada centro, pero este es solamente un ejemplo de lo que incluye un protocolo de trasplante de manera organizada. ¿Okay? Este es el esquema clásico que se utiliza en los institutos, en donde se pone en una sola diapositiva todas las características más importantes para que el comité decida si es o no buena idea ir al trasplante. Y se incluye todo, las características morfológicas, la edad, el género, cómo están sus datos de seguridad vigente, todas las interconsultas, toda la valoración de infectología, los últimos laboratorios que se tienen y los pendientes que se tengan. Y con base en eso se reúne el comité y decide si este paciente está o no listo para ir a trasplante. Lo mismo se hace con el donador. Se pone el estatus social, las interconsultas, los pendientes que tengamos, los últimos laboratorios y si hay alguna contraindicación que se encuentre en estos pacientes. Rápidamente, algunos principios de la inmunosupresión a llevar a cabo en estos pacientes en trasplante. Los 3 principios básicos que deben saber es que en el trasplante vamos a utilizar diferentes fármacos para diferente cosa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la inmunosupresión generalmente al principio es intensa porque queremos evitar la posibilidad de rechazos hiperagudos. Y después va a venir una etapa de vigilancia que va a durar prácticamente para siempre. Y va a venir una etapa donde vamos a prevenir o estar muy al pendiente de la posibilidad de infecciones de estos pacientes. ¿Okay? Este es un esquema muy clásico del New England, típico de la nefrología del trasplante, donde pueden ver todas las vías metabólicas que atacan los medicamentos que utilizamos en el trasplante y seguramente hay muchas más de las cuales no nos hemos enterado. Cada medicamento ataca una vía inmunológica distinta
Y esto es muy importante explicárselo a los pacientes porque ellos deben de saber que si, por ejemplo, suspenden el inhibidor de calcineurina, pues toda una vía inmunológica queda libre y la posibilidad de rechazo ahí va a estar. ¿Sí? El éxito va a depender del apego a nuestros pacientes y del apego a la toxicidad por fármacos. Tenemos una fase de inducción y una fase de mantenimiento. En la fase de inducción vamos a dar medicamentos potentes para evitar el rechazo hiperagudo y después la fase de mantenimiento, que es de largo plazo. ¿Okay? En la fase de inducción utilizamos biológicos, esto es de uso en el hospital y lo coordinan los nefrólogos del trasplante y cirujanos del trasplante. Y después la fase de mantenimiento, ahí sí ya el paciente está en su casa, está ambulatoria y esta la coordinan los médicos internistas o médicos nefrólogos. La fase de inducción es una fase con esteroides, con altas dosis de esteroides, se administran bolos de manera intraoperatoria. Es fundamental en los pacientes que ya han tenido uno o más trasplantes previos. Y después, en la fase de inducción, vamos a agregar alguno de estos otros medicamentos, que pueden ser moduladores o depletores del sistema inmune. El que van a ver más comúnmente o timoglobulina o basiliximab. La timoglobulina, hay que tenerle su respeto, es un gran depletor de células T. El efecto puede durar hasta un año. Ha demostrado que hace que los injertos les vaya mejor y tengan menos posibilidad de rechazo, pero hay que tener mucho cuidado con la toxicidad. Con infecciones, aumenta el riesgo de cáncer, produce citopenias, produce reacciones hiperagudas durante la administración y gran liberación de citocinas con el síndrome de estrés respiratorio severo. Esto lo utilizamos en pacientes que tienen una mayor posibilidad de rechazo. Y aquí viene la presentación. Este es un precio ya viejito, ha subido considerablemente el costo. En general usamos alrededor de 12 frascos por trasplante. La contraparte es el basiliximab. Este medicamento no actúa tan duro a nivel de los linfocitos T, el medicamento dura menos tiempo y se utiliza para pacientes que tienen un perfil de rechazo más noble, ¿verdad? Este medicamento es más noble también en el sentido de la toxicidad. Aquí tienen los costos aproximados, se administran 2 ámpulas, esto es una cajita del Simulec, y generalmente se puede administrar por vía periférica y no hay tanto problema. La fase de mantenimiento va a incluir 3 fármacos, que es un poco esteroide, el antiproliferativo y un fármaco del grupo de los inhibidores de calcineurina, que es dar prednisona, iniciamos altos y luego los vamos bajando hasta llegar a 5 miligramos al día. Aquí son medicamentos que son baratos, o sea, no hay mayor tema en ese sentido, hay varias marcas. El problema ya es el antiproliferativo, donde hay opción de azatioprina o micofenolato. La azatioprina fue uno de los medicamentos que nos permitió trasplantar. Es viejito, pero jala muy bien. Y el efecto adverso más importante es mielosupresión por la azatioprina. Hay otros adversos, pero el más importante es las citopenias que produce. ¿Okay? Este medicamento se controla por peso y aquí tienen ustedes los costos aproximados de las diferentes marcas. Es importante decirle a nuestros pacientes que el allopurinol y la azatioprina no se deben de combinar nunca por la toxicidad. Y la contraparte es el micofenolato de mofetilo. Este medicamento también es un antiproliferativo, es más potente que la azatioprina, es más caro y es actualmente el antiproliferativo más utilizado en el mundo. Los adversos más comunes son los gastrointestinales, particularmente la diarrea. Hay muchas marcas, aquí vienen algunos ejemplos de precios, es mucho más caro que la azatioprina, pero también es más eficaz en cuanto a disminuir la posibilidad de rechazo. En cuanto a los inhibidores de calcineurina, tenemos 2 posibilidades. Por un lado, tenemos la posibilidad de tacrolimus y por otro lado tenemos la posibilidad de ciclosporina. Tacrolimus es por mucho el más utilizado actualmente y es el más nuevo de estos dos, ya tiene más de una década. Los inhibidores de calcineurina son la pieza más importante que impiden que un paciente rechace ese órgano. Se debe de medir los niveles en sangre y debemos de decirle a nuestros pacientes que jamás por ningún motivo deben de suspender este medicamento. Cada dosis que falta aumenta la posibilidad de hacer rechazo con estos pacientes.
El problema es aquí, el problema es que hay muchos medicamentos que pueden o subir o bajar los niveles de tacrolimus y como pueden ver ustedes, muchos medicamentos son de uso diario, ¿verdad? Hay algunas cuestiones de la dieta que también lo pueden producir. Medicamentos como el fluconazol o el ketoconazol, el itraconazol, algunas veces los utilizamos con toda la intención de ahorrar un poquito de tacrolimus, porque hay pacientes que terminan con dosis muy altas y también hay otros pacientes que usan algunas medicinas como estas que pueden, al contrario, bajar los niveles de tacrolimus. El tacrolimus, el gran problema en México es que hay muchísimas marcas diferentes. Algunas no son del todo originales o validadas y eso es un problema importante. Cuando los pacientes cambian de marca, los niveles cambian también. Aquí vienen otros ejemplos. En la seguridad social, desafortunadamente es muy raro que un paciente le den la misma marca de tacrolimus. Hay pacientes que pueden tener 5 o 6 marcas diferentes, ¿verdad? De tacrolimus y sus niveles volverse locos. Nunca lo deben de suspender. Si estos niveles de tacrolimus se deben de tomar con mucho orden. Primero se toma la sangre y luego se toma la pastilla. Se puede dar con la comida, ¿verdad? Pero hay que separarlo 2 horas del micofenolato, ¿verdad? No se deben de administrar de manera continua porque afecta los niveles que vayan a tener estos pacientes. En el sentido de la ciclosporina, es más viejito, nos permitió trasplantar. Hoy casi siempre se utiliza tacrolimus. En algunos casos sí utilizamos ciclosporina. Tiene muchos efectos adversos, como les marco aquí, y también se tienen que medir los niveles de ciclosporina en sangre. Aquí tienen ustedes algunos efectos adversos clásicos que pueden tener estos pacientes, que sí vemos todavía. Hay pacientes que fueron trasplantados hace 20 o 30 años, que quizás nos vamos a topar con ciclosporina, que llevan muchos años de su vida tomándolos. ¿Sí? Aquí tienen unos estimados de los costos de estos medicamentos. No son de ninguna manera baratos y la dosis se tiene que titular con niveles. En cuanto a las infecciones post-trasplante, depende del tiempo. No es lo mismo que sean durante el primer mes, los primeros 6 meses, o bien que sean después de los 6 meses, ¿verdad? Es diferente. Este es el resumen. Durante el primer mes nos van a dar problemas las infecciones del hospital. Del mes 1 al 6, los virus BKSMB se vuelven un problema. Y ya después del mes 6 en adelante, pues se van a infectar de lo que se infectaría cualquier persona en general sin mayor riesgo en ese sentido. Un ejemplo, la nefropatía por BK es común, sobre todo durante los primeros 6 meses a año del trasplante. Solo lo vemos en inmunocomprometidos, sí es una causa de pérdida del trasplante en estos pacientes y el tratamiento es bajar un poquito la inmunosupresión para que los pacientes solos puedan ir depurando el virus. CMV es otro ejemplo clásico durante los primeros años del trasplante, también puede producir pérdida del injerto y aquí sí tenemos que dar otras formas de tratamiento como valaciclovir, valganciclovir o ganciclovir, ¿okay? Cualquiera de los dos. ¿Por qué se puede perder el injerto? Pues se puede perder por muchas razones. Esto es la evolución del tiempo en cuanto a qué tan posible es que un riñón haga rechazo. Y vean cómo cuando llega tacrolimus, cuando llega micofenolato, se nos disminuyó considerablemente la posibilidad de pérdida de un riñón y hoy es aceptable la pérdida, más bien el rechazo del 10% o menos durante el primer año por centro, ¿verdad? Si estás teniendo una gran cantidad de rechazos en tu población, tienes que vigilar de nueva cuenta tus controles de calidad, mediciones de tacro, seguimientos en la consulta, biopsias, etc. Por si no fuera poco, la complejidad puede también pasar que la enfermedad de base que hizo que ese paciente perdiera su primer riñón regrese después del trasplante y hay que decirle a los pacientes que esa posibilidad existe. Por ejemplo, la glomerulopatía colapsante que vimos hace unos días es una enfermedad que puede regresar y llevarse otra vez al injerto. Puede regresar la diabetes o cualquier otra forma de glomerulonefritis. ¿Qué tan posible es que regrese? Depende del tipo de enfermedad. Hay algunas que van a ser muy agresivas, hay algunas que van a recurrir mucho, pero es poco probable que produzcan pérdida del injerto,
como la nefropatía por IgA, por ejemplo. Y finalmente el punto 10, que es ¿qué pasa con el asunto de la mortalidad post-trasplante? Bueno, hay que cuidar a nuestros trasplantados todos los días. Va a llegar un punto donde se sientan tan bien que hasta se les va a olvidar que están enfermos, y esa es la etapa más peligrosa porque pueden empezar a olvidarse de dosis de medicamentos. La posibilidad del trasplantado de morir va a cambiar con el tiempo y va a llegar un momento donde es más probable que mueran de un infarto a una infección o que mueran de cáncer a que mueran por una infección. La posibilidad más grande de muerte para nuestros trasplantados es que sea por una cuestión cardíaca, porque los diferentes fármacos que utilizamos, que les marco aquí en amarillo, aumentan de manera considerable el riesgo de eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. Y aquí es lo que tienen, la posibilidad de eventos cardiovasculares y la posibilidad de versus la población general. Hay más de 50 veces de riesgo de tener un infarto versus aquellos pacientes no trasplantados. Ese es un trabajo donde intenta organizarlo por diferentes causas, pero la mortalidad cardiovascular en las diferentes poblaciones se mantiene. Finalmente, los pacientes post-trasplantados de riñón tienen un riesgo incrementado de cáncer, hay que decírselos. El más frecuente es piel, aquí se los pongo. El uso de bloqueador solar es estricto, es tan importante como su tacrolimus o cualquier otro medicamento. Y los trastornos linfoproliferativos también van a estar incrementados en estos pacientes. Este es mi correo. Cualquier persona que quiera esta charla con mucho gusto me puede mandar un mensajito y se la regreso a vuelta de correo. Y nada más. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario. Hola doctora, soy Anaí. Quería preguntarle sobre los trasplantes en pacientes que se deben de desensibilizar. ¿Para eso tendría también que ser un nefrólogo especializado o se Sí, hablaría con otra especialidad afín a la desensibilización? sí. La desensibilización requiere de nefrólogo y requiere de manera ideal un nefrólogo del trasplante, que somos poquitos, pero ya cada vez, gracias a Dios, somos más. La desensibilización no es sencilla. Incluye dar desde el pretransplante esteroides, rituximab, plasmaféresis. O sea, es todo un protocolo muy complicado. Una vez que se logran bajar los títulos de anticuerpos, entonces ya, ahora sí se lleva al paciente a trasplante, pero sí son protocolos que se hacen poco y son de tercer nivel sin excepción. Hay una pregunta en el chat donde dice la desigualdad económica. Si identificamos un paciente como posible candidato a trasplante, ¿se debe iniciar el protocolo independientemente de la forma de seguridad social? Sí, por supuesto que sí. Porque puede ser que cuando le inicies el protocolo de trasplante el paciente no tenga IMSS ni ISSSTE, pero durante el camino lo puede conseguir. Entonces hay que empezar a buscarles donador, por ejemplo, buscar entre la familia quién podría ser. Tienes ya a algunos donadores de la familia identificados, los empiezas a estudiar y después cuando consigan IMSS, ISSSTE, llegan ya a su seguridad social con un donador estudiado y tienen una posibilidad muchísimo más alta de llegar a trasplante versus empezar en cero en la seguridad social. Entonces, la verdad es que la iniciativa pública y la iniciativa privada, si trabajamos en equipo, nos va muy bien y el paciente le va mucho mejor. Hay que hacer equipo, no significa que sea solo privado o sea solo del IMSS. Lo mejor es hacer equipo. Sí, ¿hay alguna intervención para disminuir el riesgo cardiovascular? Sí, por libros, por recomendaciones. Todos los pacientes post-trasplantado renal son candidatos, por ejemplo, a estatina, que es algo que muchos no se animan a hacerlo porque mueve los niveles del tacro. Pero los libros lo dicen, el riesgo cardiovascular de estos pacientes es muy alto. Son pacientes que aparte ganan mucho peso en los primeros meses post-trasplante y su posibilidad de infarto es más alta. Y otra pregunta, ¿a qué se asocia la incidencia del cáncer de piel en post-trasplante? Sí, es por los inmunosupresores. Tanto timo como tacro como micofenolato alteran las vías inmunológicas naturales que normalmente mantienen aplacadas las cepas del cáncer. Entonces, todos los pacientes que utilizan estos inmunosupresores a largo plazo tienen 100 veces más el riesgo de cáncer de piel.
Entonces hay que decirle a los pacientes. Dice, aquí en Monterrey se hacen trasplantes en hospitales públicos como el IMSS. Sí, por supuesto. Yo lo que suelo hacer en pacientes que no tienen la manera de hacerlo privado, yo les inicio el protocolo de manera externa. Avanzo al donador, muchas veces le avanzo bastante también al potencial receptor y después lo refiero al IMSS. La verdad es que yo he tenido buena respuesta cuando llegan y ven a los pacientes que están bien nutridos, sin anemia, bien dializados, con protocolos avanzados, les va mejor. Sí, por supuesto que sí se trasplanta y hacen un buen trabajo. ¿Qué tan frecuente es en la práctica diaria ver diabetes por inmunosupresores? Mucho, muy frecuentes. El término viejito se llamaba NODAT, es un término que ya está en desuso. Ahora es diabetes asociada al trasplante. Es muy frecuente porque los pacientes ganan mucho peso, el tacrolimus incrementa muchísimo la posibilidad de diabetes porque produce toxicidad en la célula beta del páncreas. Entonces la producción de insulina no es óptima y la otra teoría es que son pacientes que sí tenían diabetes antes del trasplante, pero cuando empiezan a recuperar función glomerular, ahí es cuando nos damos cuenta. Son pacientes que eran diabéticos desde antes y que se trasplantan y entonces nos damos cuenta en el post-trasplante. Pero es muy frecuente, Cristian, más de lo que te imaginas. Sí, dice, pacientes que acuden de manera tardía a enfermedad renal crónica que ya tienen diálisis, más bien, desean trasplante, ¿qué se prefiere? ¿Hemodiálisis o diálisis peritoneal? Híjole, depende. Si, por ejemplo, tu paciente va a llegar a trasplante pronto, dices, yo creo que en este año lo puedo trasplantar, sí te puedes animar a hemodiálisis, ¿vale? Siempre y cuando la posibilidad de trasplante sea a corto plazo. En general, tampoco es una razón como para excluirlos de diálisis peritoneal, ¿eh? O sea, si tu paciente se quiere trasplantar y en diálisis peritoneal se acopla bien por su trabajo, etcétera, puedes mantenerlo perfectamente en diálisis peritoneal y luego mandarlo a trasplante. O sea, ninguna de las dos es excluyente. Dicen, en pacientes receptores de trasplante, ¿qué tan probable es que lleguemos a virus de JC? Sí hay casos, fíjate, no es frecuente, no es frecuente, pero sí hay algunos casos ahí reportados. Prácticamente se pueden infectar de cualquier cosa, ¿no? Pero en general es poco frecuente, pero sí hay algunos casos por la inmunosupresión. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Sí, ¿cuánto tiempo duran hospitalizados post-trasplante? En los públicos duran de 7 a 10 días, más o menos. En el privado a veces lo podemos hacer un poquito más rápido. Es que el trasplante de riñón es muy noble, ¿eh? O sea, esto que hacen de meterlos en burbujas y se han visto eso de usar botas y aislamiento absoluto, eso cada vez tiene menos evidencia, ¿eh? El trasplante de riñón es muy noble, o sea, los pacientes salen extubados, comiendo, se sienten fantásticos, no les duele nada. Es muy noble, ¿verdad? Entonces, generalmente el donador se puede ir a los 4 o 5 días y el receptor a los 7 o 10 días si todo sale bien. Dice, en caso de, de infecciones post-trasplantes, ¿ajusta la inmunosupresión o se continúa? Depende. Por ejemplo, cuando fue la infección por COVID,
que no sabíamos qué hacer con la inmunosupresión en los pacientes que estaban infectados, lo que hacíamos era, le bajábamos el micofenolato un 50% o incluso retirábamos micofenolato algunos días y manteníamos los valores de tacrolimus. Si el paciente llegaba a la terapia intensiva, estaba intubado, pausábamos tanto micofenolato como tacro y dejábamos prednisona a dosis de estrés. Depende. Si tienes infección por BK, hay que bajar la inmunosupresión. Es el tratamiento del virus. En las infecciones por CMV es muy controversial. Hay algunos autores que dicen que ayuda a bajar el micofenolato. Hay un estudio por ahí viejito. Pero en general no bajamos tanto la inmunosupresión por el riesgo de rechazo.